Hola Talía, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes, dije. ¿Cómo ha pasado? ¿Ya está aquí en Guaranda? Sí, Bueno, vamos a tener clases justamente por precautelar su integridad, que vengan tranquilamente de su casa votando y tal, así que esperemos un ratito hasta que se conecten sus compañeros, ¿no? ya dije. Ya, ya.
Bueno, buenas tardes nuevamente, Talía. Hola, David. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a empezar clases esperando que sus compañeros puedan conectarse. Seguramente están tratando en la primera hora de culminar su registro o la clase que tenían y vamos a empezar con esta clase de la semana número 2 en donde vamos a continuar con el tema de esta semana que se refiere al mantenimiento. Es algo complejo poder conseguir específicamente temas referentes al mantenimiento del software. Hay que extraerlos de varias bibliografías que tenemos disponible para poder eh, trasladarnos cada una de las semanas a explicarles a ustedes los temas que están expuestos en el sílabo. En el caso concreto de esta semana, tenemos que abordar la formulación de un plan de mantenimiento, ¿no? Entonces vamos a recuperar algunos conceptos y vamos a explicar algunos conceptos que se refieren justamente al mantenimiento y que lo hemos tomado de la bibliografía que se tiene a disposición tanto en la universidad como de manera virtual, digital, la pueden conseguir ustedes, que es la de Roger Pressman, el enfoque práctico de la ingeniería del software, en donde se habla del reto del mantenimiento y cómo podemos plantear nosotros un plan de mantenimiento conociendo cada una de las etapas que se tiene, cada uno de los tipos de mantenimiento y en qué consiste esta tarea. Entonces, en esta primera diapositiva, lo que vamos a explicar es cómo las tareas del mantenimiento comienzan en el momento cuando se entrega el software al cliente. Entonces, ustedes, cuando desarrollan un software, cuando desarrollan un proyecto, sea de manera grupal, sea de manera individual, a una institución pública, a una institución privada, lo que se requiere es de que podamos nosotros entender de que desde el primer momento en que se entrega, pocos días, semanas de liberar el software a un usuario final, por ejemplo, Microsoft, Apple o cualquier otra empresa que desarrolla software, tiene que encontrarse indefectiblemente un listado de errores que, dada la circunstancia, vamos a ver los tipos de errores que son, se van encontrando por el mismo equipo del desarrollamiento del programa, el mismo equipo que probablemente lo utiliza por peticiones de ajuste de los usuarios. Por las causas que sean, nosotros nos encontramos entonces con esta característica de que la tarea de mantenimiento comienza en la fase de la planificación desde cuando se entrega el software. Entonces, con el tiempo, por ejemplo, la organización se da cuenta y dice, empleamos más tiempo y dinero en ajustar el software que ya lo tenemos a hacerlo nuevo. Y esta es una de las críticas seguramente que se hacen y se toma en consideración a la etapa de mantenimiento, cuando en realidad si hacemos una estimación del costo del mantenimiento versus desarrollar uno nuevo, varias empresas, varias instituciones, organizaciones, se plantean la necesidad de construir un software nuevo, perdón, a darle mantenimiento a un antiguo. Entonces, el reto del mantenimiento se enfrenta en este primer momento para recuperar conceptos. Es que la primera es la tarea del mantenimiento va a empezar siempre cuando se entrega el software. Cuando se libera, la organización empieza a utilizarlo, etcétera. Ahí empieza la fase del mantenimiento. Y la segunda, por supuesto, que con el tiempo la organización puede darse cuenta de que se emplea más tiempo y dinero en ajustar el software que ya existe en hacer uno nuevo. Entonces, estas dos características del mantenimiento son las que nos plantea Roger Pressman en su libro Ingeniería del Software como una fase inicial para entender cómo nosotros tenemos que planificar y plantear justamente la fase de mantenimiento del software. ¿Por qué ocurre justamente el ámbito de que estos errores ocurren? Mucho se debe, por ejemplo, a la movilidad del personal. El software que en la actualidad depende de nosotros tiene un promedio de antigüedad, sobre todo ese software específico desarrollado para empresas privadas, banca, instituciones financieras, Universidad Estatal de Bolívar, tiene un promedio de antigüedad de 10 años, 15 años, póngale. Aunque muchos de estos programas hayan sido creados con técnicas de diseño, con técnicas de ingeniería de software, tanto de codificación como de pruebas,
Hay algunos en su época y muchos no lo fueron, se produjeron cuando, por ejemplo, el tamaño del programa y el espacio de almacenamiento no era una preocupación principal. No se pensaban estas aplicaciones, este software en definitiva, que sea utilizado a través de las redes de telecomunicaciones. No, era pensado para tener un computador personal esa aplicación y a partir de ahí nosotros podamos usarla, pero hoy ustedes, dada la característica que saben que existe, es que justamente puede ser utilizada a través de las redes, a través de Internet, a través de una aplicación desarrollada en un teléfono celular, en una tableta o lo que fuese, y evidentemente esta posibilidad de haber hecho ese programa solamente para un computador personal, con una orientación hacia ciertos hardware que no tenía mucha capacidad de almacenamiento ni de procesamiento, fueron migrando a aplicaciones en las cuales el cambio del sistema operativo, el cambio de la plataforma, el aumento de los requerimientos que se tienen ciertas funciones, necesidades de nuevos usuarios, esto causó que existe una preocupación por claramente modificar ese software. El resultado de esto, fundamentalmente, con tener estructuras diseñadas pobremente, una codificación incipiente, una lógica de misma característica, una documentación en los sistemas de software que debemos de seguir usando, etcétera, sí han ido causando que justamente estas características de problemas del software trasladados a la fase de mantenimiento ocurran. Una movilidad del personal, por supuesto, quienes en un momento desarrollaron un programa específico y ya no están en la institución, se encuentran prestando sus servicios en otras instituciones. Como ustedes ven en esta pantalla, existen programas que fueron desarrollados. La gráfica está capturada de programas de estas características en donde se utilizaban lenguajes de programación de segunda, de tercera generación, Pascal, C, que su interfaz es muy simple. Hoy hay aplicaciones mucho más avanzadas y ahí probablemente entra esta posibilidad de que podamos mejorar el diseño, podamos mejorar la codificación, podamos mejorar justamente la función general del programa. Y regresando a la página anterior, a la diapositiva anterior, aquí surge la idea y dice, bueno, es mejor plantearnos hacer mantenimiento a este programa obsoleto que fue pensado con un escaso mantenimiento, perdón, también con un escaso ingeniería de software, técnicas de diseño y codificación, o en definitiva, hacemos uno nuevo. En esta parte también explicar que existen varios tipos de mantenimiento, ¿no es cierto? Y las definiciones pueden cambiar según la fuente. Yo he tomado esta fuente, como les había mencionado, de Roger Pressman, de la ingeniería de software de Roger Pressman, en donde tenemos articulándose a la fase del mantenimiento las características por las cuales se puede cambiar. Y Roger Pressman dice, miren, hay un mantenimiento que nosotros debemos diseñarlo de acuerdo a las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero, podemos plantearnos un software de características que sea correctivo. El segundo, adaptativo o evolutivo. Seguramente esto nos va a hacer pensar como lo que dijimos anteriormente, un programa que probablemente fue utilizado con lenguajes de tercera generación, con diseños de interfaces en las cuales todavía se hacía en modo texto y tenemos modo gráfico, iconos y otras características que ustedes conocen y han estudiado mucho para saber cuáles son las técnicas de programación adecuadas y cómo las interfaces tienen que ser diseñadas, pero ha ido evolucionando este software en función de implementar una formulación y planificación del proyecto para que se pueda hacer un mantenimiento evolutivo, es decir, ir adaptando a las nuevas necesidades. Otro, por supuesto, que va a perfeccionar el software que actualmente tenemos y otro de características preventivas, es decir, evitar que a futuro puedan existir errores de cualquier característica que sea. Entonces, este gráfico, acuérdense, de acuerdo a la fuente en la cual se pueda consultar los tipos de mantenimiento, estos cuatro son tomados de Roger Pressman, de la última versión de este libro tan tradicional para quienes estudiamos ingeniería de software, ingeniería de sistemas, de informática y queremos saber cuál es la metodología para un diseño eficaz
de un proyecto de desarrollo de software justamente son estos cuatro tipos, ¿no? Primero, mantenimiento correctivo, ¿no es cierto? Aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, perdón. Es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o reparados. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Mantenimiento correctivo, aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o en las instalaciones, y esta es la forma más básica de mantenimiento, y vamos a ir encontrando problemas en la codificación, problemas en el diseño, problemas que hay que corregirlos, repararlos de acuerdo a las averías o defectos que vamos encontrando. Por ejemplo, las actualizaciones, perdón, que el sistema operativo hace para disminuir las vulnerabilidades permanentemente. Ustedes, yo no uso Windows, excepto en la máquina esta de la Universidad Estatal de Bolívar, porque en realidad se utiliza una versión de prototipos incremental en la cual lanzan al mercado una nueva versión del sistema operativo Windows 11, 10, la que fuese, 95, 98, y el mantenimiento se lo hace correctivamente tanto con quienes fueron parte del proyecto de desarrollo como nosotros los usuarios. Y nosotros los usuarios somos los que vamos reportando los errores que van apareciendo. Se va actualizando con parches, es decir, con actualizaciones que se envían para que usted las descargue y las instale en el sistema operativo y vaya disminuyéndose los problemas, vaya disminuyéndose las vulnerabilidades que se pueden encontrar, vaya disminuyéndose aquello que encontramos en este, que es un tema de mantenimiento correctivo del software. El segundo, por supuesto, de estos tipos de mantenimiento que esta tarde estamos tocándolo, es el mantenimiento adaptativo. ¿Qué significa mantenimiento adaptativo? Es de que vamos modificando el software como producto tras su distribución, tras su instalación, tras su entrega al cliente con el fin de adaptar a los nuevos cambios existentes. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una aplicación articulada a un determinado sistema operativo, al tipo de arquitectura, al entorno de desarrollo. Entonces, nosotros necesitamos adaptar nuestro producto de software hacia ese nuevo entorno. ¿Y cuál es el nuevo entorno? Cambiar de un sistema operativo a otro. Hay que, por ejemplo, desarrollar un software que sea útil hoy para la plataforma Android, para el sistema operativo Android, que es muy común en las tabletas y en los teléfonos celulares, si es que fue desarrollado bajo Windows, por ejemplo. Si queremos usarlo para aquellos que tienen computadoras o hardware articulado Apple, Macintosh, ustedes saben que tiene su propio sistema operativo y tenemos que migrar de uno a otro. Por ejemplo, cambio en la versión de la máquina virtual que nosotros estamos generando cuando desarrollamos Java, por ejemplo, lenguajes de programación basados en esta plataforma. Tenemos que ir actualizando la versión de la máquina virtual para que en esta plataforma pueda seguir funcionando. Cambio en la versión del sistema operativo, por ejemplo, cambio en el desarrollo de aplicaciones web, versión de PHP, etcétera, etcétera. Necesitamos adaptar el producto software que lo hicimos en una plataforma distinta con la finalidad de adaptar a estos cambios. El tercer tipo de mantenimiento que hay que tener en cuenta para que ustedes puedan desarrollar la práctica de aprendizaje experimental de esta semana número 12 es la segunda dentro del semestre, ¿no es cierto? Hicimos un PAE en el primer semestre, perdón, en el primer parcial, en este segundo parcial también tenemos otro PAE y hay que desarrollarlo bajo estas características, ¿no es cierto? Y es que el mantenimiento evolutivo debe hacérselo a partir de actualizaciones de las aplicaciones con el fin de mejorar la utilidad de las mismas. Es una evolución. Estamos actualizando a todas las aplicaciones para que podamos mejorar cómo esta utilidad del mantenimiento evolutivo puede seguir sirviendo en entornos distintos, en sistemas operativos distintos, en productos hardware distintos. Entonces, necesitamos indefectiblemente que el mantenimiento se lo haga para que esta aplicación pueda mejorar su utilidad en el propósito que fue desarrollado. Y el más común y que también tiene que ser planteado es el de mantenimiento preventivo. ¿Cómo podemos nosotros revisar constantemente al software con el fin de que detectemos posibles problemas que puedan surgir en el futuro, ¿no? Entonces, este es un ámbito en el cual
se tenga que programar en esta práctica de aprendizaje experimental, o ustedes cuando sean parte de un proyecto de desarrollo de software, incorporen en la planificación de justamente de su mantenimiento, inspecciones al software. Y no es ingeniería industrial que ustedes van y hacen una visita a un proceso industrial, a una maquinaria, a un proceso, a los trabajadores, etcétera. Ustedes saben que hay que programar actividades que permitan inspeccionar el software, los programas que hemos desarrollado para prevenir y anticiparse a probables o posibles errores o afectaciones que pueda tener, por ejemplo, en el tema de seguridad, por ejemplo, en el tema de vulneración, ataques hacia agentes externos, hackers y otros que quieran intervenir a nuestro programa, por ejemplo, a la calibración que se tenga que hacer a nuestros programas, mejoramiento de su capacidad de procesamiento, de almacenamiento, que vaya articulándose eh, a nuevos sistemas operativos, a nuevos entornos. Entonces, el mantenimiento preventivo justamente es cuando ustedes planifican este mantenimiento, se lo haga con el fin de detectar posibles problemas que puedan surgir en el futuro. Lo siguiente, por supuesto, es el mantenimiento perfectivo. Siempre nosotros creemos que podemos perfeccionar y mejorar la calidad del software, ¿no? ¿Qué podemos hacer acá para que tengamos un mantenimiento de las características, como su nombre lo dice, de perfeccionamiento? Un mantenimiento que vaya enfocándose a la mejora de la calidad del software, ¿no? Por ejemplo, la métrica de la versión 3 no va a considerar el mantenimiento perfectivo, solo contempla hasta el mantenimiento correctivo, hasta el mantenimiento evolutivo. Nosotros tenemos que anticiparnos a utilizar esta técnica de métricas en las cuales sí contempla un mantenimiento que permita perfeccionar y mejorar la calidad del software. Entonces, este tipo de mantenimiento es importante porque incluye un proceso continuo de optimización a nivel del funcionamiento global del programa, del software, o al funcionamiento global de un proceso determinado. Entonces, el mantenimiento perfectivo justamente está enfocado a que podamos mejorar esta característica de un nivel funcional o de un proceso. El objetivo fundamental entonces es el de identificar puntos susceptibles de mejora, identificar o visualizar cómo podemos aportar a una solución óptima y hacer efectivo un cambio en las aplicaciones, en los programas. Tenemos que enfocarnos también a una inclusión de nuevos requerimientos del usuario relacionados con la mejora funcional del software. Entonces, vean ustedes, el mantenimiento perfectivo es el que incorpora cómo el usuario también quiere que se haga cambios. Entonces, ¿a dónde entraría? ¿En dónde lo incorporaríamos al planificar la fase de mantenimiento cuando se habla de un mantenimiento perfectivo? Los cambios y mejoras funcionales del programa requeridos por el software entran justamente acá, porque quiere una ampliación del programa, ya no solamente quiere que funcione en una agencia determinada en la ciudad de Guaranda, sino que quiere que también se lo traslade a través de una interconexión de Internet, a través de la red, una agencia en la ciudad de Ambato, en la ciudad de Riobamba o en la ciudad de Quito. Hay un mantenimiento de ampliación justamente de una necesidad de nuevos requerimientos del usuario relacionados con la mejora del software. Un mantenimiento de mejora, por supuesto que siempre hay la posibilidad de perfeccionar y mejorar la calidad del software. ¿Cómo se lo hace? Mejorando, por supuesto, su capacidad de funcionamiento en el diseño, en el proceso, lo que fuese. Ejemplos, mejora en los tiempos de ejecución, mejora en la interfaz, mejora en la incorporación de nuevas funciones. Todo esto que ustedes hoy en esta tarde están viendo como un tipo de mantenimiento perfectivo, tanto por pedido del usuario, modificaciones de requerimientos, mantenimiento de ampliación, mantenimiento de mejora en los tiempos de educación, de ejecución, perdón, en la interfaz o incorporación de nuevas funcionalidades, entra dentro del mantenimiento perfectivo. Y aquí sí ya vamos viendo, en resumen, qué actividades de mantenimiento tenemos y cuáles son las tareas que vamos a incorporar. Necesitamos incorporar en nuestras actividades de mantenimiento tanto, por ejemplo, a corregir errores.
Todos los errores que vayan apareciendo entran dentro de esta tarea de la actividad del mantenimiento. Queremos mejorar el producto, entra dentro de la tarea de actividades del mantenimiento, ¿no? Todo lo que signifique un control de las versiones. Es por eso que cada una de las empresas va utilizando en un momento determinado una nomenclatura, Windows 95, 98, 2011, 10, etcétera. Va utilizando versión 1, versión 2, etcétera. ¿Por qué? Porque a partir de esto hay una documentación previa del análisis de requisitos, una documentación previa de el diseño, una documentación previa de la codificación, una documentación previa que va estableciéndose las pruebas que se hicieron y sus resultados y va identificando justamente qué plan de mantenimiento nosotros establecimos para poder mejorar el problema de cada una de las versiones del producto y corregir errores. Ahora, este control de versiones también nos ayuda para ir ampliando esos requerimientos y evidentemente esta extensión del producto a través de la liberación de nuevas versiones incluyen nuevos requisitos que están siendo requeridos, necesarios, pedidos por el cliente. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, que la extensión del producto a través de la liberación de nuevas versiones incluye los nuevos requisitos determinados por el cliente. Cuando quieran, me paran, hacen las preguntas que quieran. Ojalá todos los compañeros tengan el enlace, puedan conectarse. De lo contrario, estoy grabando esta clase, la subiré al entorno virtual para que la puedan ver sus compañeros, ¿no? Entonces, también en resumen, las actividades que nosotros tenemos que planificar y seguramente cuando ustedes hagan este PAE van a hacerlo, es que la actualización de un producto como parte del mantenimiento puede hacérselo vía nuevas plataformas, puede hacérselo vía sistemas, ¿no? Entonces, ojo, las actividades del mantenimiento, en resumen, dentro de la actividad tenemos todas las tareas que permitan corrección de errores, una mejora del producto, el control de las versiones, la extensión del producto a través de la liberación de versiones que incluyen los nuevos requisitos determinados por el cliente. Ahora, la actualización del producto para adecuarse a nuevas plataformas y sistemas se lo hace bajo estas características, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos que hay que incorporar cómo nosotros vamos a introducirnos a hacer el ámbito de nuestro mantenimiento? Y hay dos distintos niveles de abstracción, es decir, de profundidad del cambio que vamos a hacerlo a ese software ya en funcionamiento. Y esto está tomado nuevamente y abajo para cumplir con las normas de derechos de autor y la citación correspondiente está en el libro de Roger Pressman de Ingeniería del Software, un enfoque práctico, en donde habla de, por ejemplo, en el nivel de negocios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos del nivel de negocios? La reingeniería se va a concentrar, y vean ustedes esta doble posibilidad de hacer un análisis. Se concentra en un proceso del negocio con la posibilidad, con la intención de efectuar cambios que mejoren la competitividad en algún aspecto de los negocios. En el nivel de negocios, la reingeniería se concentra en el proceso de negocios con la intención de efectuar cambios que mejoren la competitividad en algún aspecto de los negocios. Mientras que el nivel de abstracción en el nivel del software, la reingeniería va a examinar los sistemas, las aplicaciones de la información con la intención de reestructurarlos o reconstruirlos de tal manera que muestre una intención clara de mejoramiento de la calidad. He puesto estas dos cuestiones que están planteándose por parte de Roger Pressman para explicar y decir cuál es el enfoque de la reingeniería en un negocio, en una empresa, cuando quiere hacérselo
a un proceso determinado para hacer cambios y mejorar algún aspecto de la competitividad, de la eficiencia de ese proceso, mientras que en el software nosotros examinamos las aplicaciones o los sistemas de información para poder realizar una reestructuración o reconstrucción que muestre cómo el software a partir de este proceso va a mejorar su calidad. Reingeniería, tengan en consideración este término que probablemente ustedes pueden usar para explicar el nivel de abstracción que quieren en la fase de mantenimiento hacerla. Si es que en el mantenimiento pone probablemente reingeniería en el momento en el cual se requiera mejorar la calidad del software a partir de una reestructuración o reconstrucción, hay que incorporar esta etapa dentro del mantenimiento. Y acá tenemos cuál es la fase específica de la reingeniería del software en el caso en el cual querramos usarla como técnica para justamente hacer cambios dentro de nuestro proyecto de software en la fase de mantenimiento. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, hacemos un análisis, ¿no es cierto? Un análisis de inventarios. ¿Qué significa el inventario en un proceso de desarrollo de software? El inventario nuestro, que lo hacemos cuando queremos hacer mantenimiento al software, es toda la documentación existente de la fase de requerimientos de especificación de requisitos, toda la fase de diseño, un análisis de la fase de codificación y su documentación, ver cómo las pruebas fueron dando resultados que en su momento eran válidos, ver cómo se planificó el mantenimiento y a partir de ahí hacemos una reestructuración de toda esta información, de esta documentación, para poder realizar la ingeniería inversa. Entonces, vean ustedes cómo esos dos conceptos que en un momento habíamos dicho con ustedes, qué es la reingeniería y qué es la ingeniería inversa. La reingeniería del software es justamente hacer un análisis detallado para analizar la documentación necesaria, qué es lo que ha ocurrido en cada una de las etapas para que una vez tenida o cumplida esta etapa, realizar a través de la ingeniería inversa las modificaciones que sean necesarias, como reestructurando el código, volviéndolo a escribir, mejorando el código, reestructurando los datos, mejorando cada una de las salidas a través de las pruebas que nosotros tenemos que hacer y vuelve a ser un proceso de reingeniería a través de una ingeniería hacia adelante. Entonces, es un proceso cíclico continuo de la fase de mantenimiento cuando nosotros planteamos que sea la técnica o el modelo de reingeniería del software la que vamos a instrumentalizar en la fase de mantenimiento. Análisis de inventarios, reestructurar toda la documentación y plantear una nueva con las modificaciones que nosotros creemos que debemos hacerla. La ingeniería inversa, es decir, qué cambios estamos ya haciendo en base del análisis de la documentación revisada y hecha, una reestructuración del código, una reestructuración de los datos y vamos hacia adelante, a continuar con la fase de ingeniería del software hacia adelante. Ojo con este grafiquito, nuevamente capturado y tomado, de ingeniería del software de Roger Pressman. Entonces, aquí explicamos que el análisis de inventarios vamos a hacer que el equipo o individualmente ordenemos las aplicaciones activas por tamaño, por antigüedad, por utilidad, por importancia. ¿Por qué creemos que un inventario de una aplicación activa tenga una importancia relativa el criterio entre uno y otro? Hay que elegir aquellas que son más susceptibles de ser objeto de procesos de ingeniería. Ahí va el criterio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para analizar si es que es necesario hacer una modificación o no? En nuestro proceso de ingeniería establecido en el mantenimiento, vamos a hacerlo bajo estas características. En el análisis de inventario, como muestra el grafiquito tomado de Pressman, análisis de inventario. Hagamos un checklist y organicemos y ordenemos las aplicaciones por tamaño, por fecha de antigüedad, cuál fue creada antes, cuál después, cuál es más útil o no, cuál tiene mayor importancia relativa frente a otros. Determinemos el criterio para hacerlo.
para elegir aquellas que son más susceptibles de un objeto de un proceso de ingeniería. Luego, vamos a la segunda fase de la ingeniería del software, como fase del mantenimiento, como una técnica del mantenimiento. Y esta es cómo reestructuramos los documentos. La documentación no necesaria, muy pobre, que no nos aporten nada, es una característica de muchos de los sistemas heredados. Vimos la clase anterior cuando les explicaba justamente cómo existe software heredado en el cual hay que vivir con lo que se tiene y no generar más documentación de lo que ya existe porque nos va a consumir mucho tiempo en la revisión. Hay que documentar solo aquellas actividades, aquellas aplicaciones que van a ser objeto de alguna modificación a través de la reingeniería del software. No es necesario volver a documentar toda la aplicación, solamente aquella que creemos que es necesario que sea cambiado, que sea modificado. Hay que documentar el sistema completo. Si es que es necesario un sistema heredado, por supuesto. Ahí sí el sistema completo es documentado para que pueda seguir sirviendo, como en la fase anterior vimos, una revisión de la documentación y la reestructuración, si es que es el sistema completo el que se va a cambiar, ahí sí, por supuesto, lo documentamos. Entonces, en esta fase de reestructuración de documentos, la documentación no necesaria, que es muy pobre, que no aporta, es claramente una característica de muchos sistemas heredados. Entonces, hay que hacer la tarea que no consuma mucho tiempo para que podamos no generar más documentación. Hay que documentar las aplicaciones que vamos a cambiar y si es del sistema, hay sí documentar el sistema por completo. Eh, lo siguiente, la regenería del software también nosotros estamos diciendo que que la ingeniería inversa es un proceso de recuperación del diseño. Entonces, una vez que nosotros hemos recuperado todo el diseño, estamos diciendo que hacemos una ingeniería inversa. Todo aquello que fue definido y planificado, claramente estamos estableciendo cómo nosotros podemos recuperar este diseño, ¿no? Reestructuración del código. Analizar el código existente, ¿no? Cuando nosotros analizamos el código existente, el propósito es que vamos a buscar fallos. Vamos a tratar de encontrar aquello que queremos nosotros reescribirlo, ¿no? Un lenguaje de programación más moderno, como ya les había explicado. Vamos nosotros a revisarlo, vamos a nosotros a probarlo, vamos a documentar y que en esta fase, por supuesto, es, en definitiva, la fase en la cual, la etapa en la cual claramente se hace un proceso de intervención a el proyecto que está en marcha. Reestructuración del código, entonces, es analizar el código existente, buscar los fallos, cómo lo reestructuramos, reescribirlo en un lenguaje de programación más moderno, revisarlo, probarlo y documentarlo. La siguiente etapa es la de reestructuración de los datos, ¿no? Es igualmente una actividad de ingeniería inversa, ya vimos que es modificación y revisión del código, una revisión y modificación del diseño, revisamos la calidad de las estructuras de datos planteadas, existentes, cómo estos cambios en los datos implican cambios en el código, casi irremediablemente. Entonces aquí sí vamos a tener una modificación, como dice esta etapa de la reingeniería que vamos a tener implicaciones en los cambios en el código casi irremediablemente. Entonces, en la reestructuración de los datos, comenzamos con una actividad de ingeniería inversa, revisamos la calidad de las estructuras de los datos existentes, cambiamos los datos y ahí irremediablemente hay cambios en el código. Y la ingeniería hacia adelante es volver a crear la aplicación existente. Este es el proceso mediante el cual tenemos el diseño viejo, está el grafiquito ahí tomado de Prisma, diseño y código. El diseño viejo, con el código viejo, hacemos una ingeniería inversa al código viejo, vemos qué documentación tiene el diseño viejo,
lo diseñamos, le rediseñamos, hacemos un nuevo diseño y la ingeniería directa, es decir, la construcción del código nuevo, es el proceso mediante el cual esta ingeniería inversa está planteándose como un proceso de ingeniería hacia adelante. Y seguirá el ciclo, en donde concluirá con esta ingeniería hacia adelante. Un diseño viejo se extrae a través del código viejo con un proceso de ingeniería inversa, lo rediseñamos a un diseño nuevo, una ingeniería directa y tenemos el código nuevo. Y así se generan estos procesos de ingeniería hacia adelante. Tomamos el término de reingeniería del software. Ahora dejemos exclusivamente esta diapositiva para explicar en qué consiste la ingeniería inversa. Y ahí les decía los dos conceptos distintos. Entonces, la ingeniería inversa es aquel proceso que nos permite construir especificaciones de un mayor nivel de abstracción, tanto del código fuente, de un sistema de software o cualquier otro producto. Entonces, el objetivo de la ingeniería inversa es claramente obtener información o un diseño a partir de un producto determinado. Claramente es eso, obtener información o un diseño a partir de un producto con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. Pensemos en un proceso de producción cualquiera que no sabemos cómo se hace un chocolate. Pongo el ejemplo, una barra de chocolate, y es un término de ingeniería inversa cualquiera. Información o un diseño a partir de un producto. ¿Para qué? Determinar de qué está hecho, cómo lo hace, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. Cuando éramos niños, nosotros desarmábamos, seguramente ustedes también tenían esta experiencia de desarmar los juguetes y ver si es que da batería, si es que da pilas, si es que cómo funciona. Se aplica en distintos niveles de abstracción. Ingeniería inversa, proceso que nos permite construir especificaciones de un mayor nivel de abstracción partiendo del código fuente hacia un sistema software o cualquier otro producto, ¿no? Ingeniería inversa. En algunos casos, por ejemplo, la primera actividad de la ingeniería inversa es obtener los diagramas de clase que ustedes los van desarrollando en la estructura de datos en semestres anteriores para tener los diagramas de clase UML. Vamos y pasamos a la construcción del modelo de datos, modelamos los datos a partir del diagrama de clase. Y luego tenemos herramientas que nos ayudan a generar, si no de forma automática, nosotros mismos lo haremos, los diagramas y modelos necesarios para aplicar ingeniería inversa a partir de ese código fuente, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo en algunos casos, esta actividad de ingeniería inversa se utiliza para tomar los diagramas de clase UML, pasamos a construir el modelo de datos y nos vamos a una herramienta casi automática que permita a estos diagramas, a estos modelos, aplicarlos en ingeniería inversa a partir del código fuente. Acá hay un ejemplo, tuve que dar vuelta a la presentación para que vean cómo se obtiene el código fuente y cómo nos podría servir para ir determinando y utilizándola para ingeniería inversa. Entonces acá tenemos una función y una herramienta en la cual vemos como ejemplo un proceso de ingeniería inversa en donde están definidos justamente estos procesos que les manifiesto como construcción del modelo de datos y los diagramas de clase, ¿no es cierto? Y los modelos necesarios que nos permitan mejorar y hacerle más eficiente al código, ¿no? Entonces tenemos una clase, por un lado, que va recuperando información de las personas y sus números telefónicos, hacemos una ingeniería inversa y mejoramos claramente con el profesor y las personas de que tiene eh, clase con ese profesor y sus números telefónicos, claramente mejorando a través de ingeniería inversa estos diagramas, ¿no? El segundo tema que quería mostrarles a partir de la ingeniería inversa, la reingeniería, es la reestructuración del código. ¿En qué consiste la reestructuración del código? Es claramente la modificación del software para hacerlo mucho más fácil de entender, para hacerlo mucho más fácil de cambiar o menos susceptible
de incluir errores en cambios posteriores. Entonces aquí hay un código heredado que les expliqué la semana anterior cómo funcionan y cuáles son los problemas de este código heredado, ¿no? Hay tecnologías que se han desarrollado y técnicas anticuadas. Normalmente los primeros programas que fueron desarrollados eran creados por personas que no tenían conocimiento de ingeniería de software, eran profesionales de medicina, de arquitectura, de ingeniería, que necesitaban automatizar sus procesos y crearon sus propios programas, sin técnicas y herramientas de la ingeniería de software que hoy tenemos esa dificultad de que ya no son útiles, de que no existe documentación, de que quienes lo crearon, estos ingenieros de sistemas, de software informáticos, están en otras empresas y no dejaron ni documentación y fueron desarrollando con técnicas y tecnologías anticuadas que hoy se hace necesario modificar. Y por supuesto el sistema no tiene por qué estar bien diseñado ni programado, ni haber seguido un proceso de ingeniería, y eso es lo que se decía cuando se construía programas sin tener en consideración la ingeniería de software y las técnicas y metodologías que estamos aprendiendo hoy en la fase de mantenimiento. Entonces, cuando nos encontramos con estas dificultades y queremos reestructurar el código, nos vamos a encontrar que tecnologías y técnicas adecuadas fueron habituales, que no existía documentación, que los autores no trabajan en la empresa, que el sistema que nosotros queremos reestructurar su código no está diseñado, ni programado, ni siguió ningún proceso de ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que utilizar estas herramientas de getSet, es decir, hacer que atributos, por ejemplo, públicos de una clase determinada sean privados y dar accesos o métodos que permitan darlo o quitarlo. El getSet, ustedes saben esto, los atributos que hay que darlos de manera pública o privada a una clase que nosotros estamos diseñándola. Luego, el renombrar métodos, ¿no es cierto? Entonces, estamos, por ejemplo, en la reestructuración del código encontrándonos que existen redundancia en el código, detectamos códigos replicados, códigos duplicados, etcétera, que hacen la misma tarea que probablemente podríamos hacerlo al llamar a uno de estos atributos, ¿no es cierto? Hay uso de constantes. Esto claramente para ustedes es una problemática en la fase de codificación que impide en ciertas ocasiones que nosotros podamos saber qué es lo que realmente se está haciendo dentro de ese programa. Son ejemplos que los tomé para que ustedes vean que cuando nosotros reestructuramos el código nos encontramos con este tipo de dificultades, ¿no? A veces esta reestructuración del código se debe dar a nivel de diagrama, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un diagrama que muestra claramente si queremos tener los nombres de un empleado, tanto del vendedor como de un ingeniero, simplemente crear a nivel de un diagrama el nombre del empleo y su nombre del empleador, perdón, y ahí está también el vendedor y el ingeniero. Vean ustedes los cambios a nivel de reestructuración del nivel de diagrama para hablar del código. Un método de clase A, por ejemplo, es más usado en una clase B que en la clase de donde está definido. Ustedes saben cuando han estudiado justamente estructuración de datos, la asignatura estructura de datos, y está estableciéndose un mantenimiento del software para modificar el código y permitir que sea eh, mejor definido bajo estas características, ¿no? Tenemos una clase utilizando un método como el de la izquierda y una clase como el de la clase B o de, el que está en la derecha, que básicamente lo que hace es verificar si es que los estudiantes están en un curso determinado o no, asignándose a través de estas clases. También existen grupos de parámetros que están articulados, están naturalmente relacionados. Por ejemplo, el de estudiantes con los datos. Y acá vemos estudiantes con si es que está asignada una sesión de clase, si es que tiene que asistir un día determinado a realizar un examen o no. Y ahí está estableciéndose tanto en el diagrama de la izquierda como el de la derecha, definiéndose no de manera general como y la clase A la izquierda, sino que está relacionado entre estudiante y la fecha
cuándo tiene que asistir a una sesión, es decir, a una clase, cuándo tiene que rendir un examen y, por supuesto, determinando la fecha para cada una de estas que son importantes parámetros, ¿no? Otra reestructuración del código se puede dar, por ejemplo, para que ustedes hagan la tarea en la práctica de aprendizaje experimental, una reestructuración del código en la fase de mantenimiento cuando tenemos una clase con un atributo que indica cierto tipo, pero que este atributo cambia el comportamiento de toda la clase. Entonces acá les voy a un poquito ampliar para que ustedes vean cómo se calcula, por ejemplo, un producto y el tipo de producto con la característica de que si es un producto de la canasta básica, si es que está afectado o no a el impuesto del valor agregado, si es que es un producto normal y tiene que aplicarse el impuesto del valor agregado, hay que calcular el cargo total cuando se hace el proceso de facturación. Y en el de la izquierda es muy sintético, ¿no? Entonces habla de un producto y el tipo del producto y no nos sirve, por ejemplo, para definir el comportamiento de toda la clase porque es una función que tiene que darnos un valor de cálculo del costo de ese producto multiplicado por el impuesto del valor agregado, aplicándose, si es un producto básico o un producto normal, hay que reducir el impuesto del valor agregado o no, o hay que calcular de acuerdo a la ley. Entonces es un ejemplo de cómo cuando existe una clase con un atributo que indica un tipo, pero que afecta al comportamiento de la clase, hay que reestructurar el código para que justamente funcione este diseño de acuerdo a la exigencia de la ingeniería del software y el resultado que se espera. Entonces, en la última fase, ya especificando después de la reestructuración del código, es la ingeniería hacia adelante. Por ejemplo, cuando tenemos arquitecturas cliente-servidor, ustedes van a desarrollar, pongo el ejemplo, un programa que vaya a ayudarnos a nosotros, a los profesores, una nueva versión, la versión número 2.0, la 3.0 del sistema de calificaciones del SAC de acompañamiento docente, necesitamos que, por ejemplo, es una arquitectura cliente-servidor. Nosotros tenemos ordenadores que son clientes de la aplicación que se encuentra almacenada en un servidor en la Universidad Estatal de Bolívar. La funcionalidad de esta aplicación que ustedes van a desarrollar tiene que migrar a cada computadora cliente, no solamente bajo un sistema operativo, puede ser en Android, puede ser en una tableta, etcétera, etcétera. Hay que hacerle funcionar con una ingeniería hacia adelante en una arquitectura cliente-servidor en donde se migre a cada computadora cliente nuestro programa. Se implementan nuevas interfaces gráficas en los clientes. Yo puedo definir el interfaz gráfico que quiero para este sistema independientemente de lo que ustedes en esta aplicación lo hayan establecido en el servidor. La funcionalidad de la base de datos se pasa al servidor. Es decir, yo en este momento estoy ingresando las calificaciones de ustedes y desde el cliente estoy migrando, por eso se habla, la funcionalidad de la aplicación migra a cada computador cliente, pero la información almacenada en la base de datos de esa aplicación tiene que ser pasada, perdón, el término tiene que ser trasladada esa responsabilidad al servidor. Entonces, esta arquitectura de cliente-servidor en una ingeniería hacia adelante tiene que estar establecida en la fase del mantenimiento. La funcionalidad especializada puede quedarse en el servidor. ¿Cuál es la funcionalidad especializada? Es el propósito del programa. No necesitamos a nuestra aplicación en el cliente decirle que todo aquello que tiene que calcularse de las calificaciones, el resultado, el peso específico de cada una de las notas. Estoy haciendo uso del ejemplo de nuestro sistema que tenemos todos los estudiantes y los profesores para poder saber las calificaciones que tenemos en cada periodo académico y en cada uno de los parciales, se queda en el servidor. Esta función de calcular las calificaciones y saber cuál es la nota de un parcial, ponderada obviamente en cada uno de estas etapas, saber cuánto es la multiplicación, el peso específico que tiene un PAE, un examen, etcétera, se queda en el servidor. Y por supuesto, el requisito de seguridad debe quedar establecido cuando nosotros en el ámbito de la comunicación entre el cliente y el servidor hay un control en este espacio de ingreso hacia esta comunicación entre el cliente y el servidor, perdón la redundancia. Entonces, se establecen nuevos requisitos acá
en la ingeniería hacia adelante de este proceso de comunicación y control entre el cliente y el servidor. Ingeniería hacia adelante. Mientras que dejamos el cliente servidor, nos vamos a arquitecturas orientadas a objetos, en algunos casos, como lo dice este diagrama y en esta presentación, dejemos las aplicaciones creadas con métodos convencionales como está. Dejémoslo porque si está funcionando y realmente está dando un resultado al propósito por el cual fue creado, dejémoslo como está. Pero sí usemos ingeniería o inversa para recuperar y obtener el diseño de los datos, o al menos el modelo del diseño de los datos, para recuperar el modelo de las funciones, o al menos el diseño de las funciones, y cómo esto, a través de la ingeniería inversa, permitió obtener los resultados esperados o el comportamiento esperado. Entonces, vean ustedes, en la ingeniería hacia adelante tenemos que cliente servidor, plantear el mantenimiento de acuerdo al proyecto de software que estamos nosotros desarrollando, si es que es bajo estas características. Ingeniería hacia adelante en el proceso de mantenimiento y en la planificación del mismo, si es que es ingeniería hacia adelante con arquitecturas orientadas a objetos, tener la posibilidad de ver si las aplicaciones creadas con métodos convencionales lo dejamos como están, perfecto y utilizar ingeniería inversa que nos permite obtener los modelos de diseños de datos, de funciones y comportamiento tal cual están. En fin, esta es la clase que he querido compartirles a ustedes, refiriéndome a la semana número 12. Como ustedes pueden ver en el entorno virtual, hay una práctica de aprendizaje experimental, en donde les estoy explicando qué es lo que se tiene que hacer en base a esta clase y a las clases anteriores, pero sobre todo a esta, planifiquemos un proceso de mantenimiento. Les pongo un ejemplo de una empresa X que ha desarrollado un programa determinado y veamos, imaginémonos los problemas que puedan ocurrir y ustedes cojan con este modelo del mantenimiento, con el diseño y las fases, una etapa de justamente permitir y visualizar qué es lo que nosotros haríamos en esa fase de la planificación del mantenimiento de este programa de software, qué es lo que nosotros haríamos. Talía, David, no sé qué pasó con el resto de sus compañeros. Yo voy a pasar ahora en este momento a tomar la asistencia, a poner el tema. Y no sé qué ocurrió con sus compañeros. ¿Saben algo, David? ¿Saben algo, Talía, ustedes? Algunos están viajando porque estaban en mesa en las votaciones y esas cosas. Y recién Claro. estoy llegando a Guarán. Entendible, David. Yo voy a poner la asistencia, el tema de esta clase. Díganle, por favor, revisen este video. Lo voy a subir al entorno virtual. Va a aparecer como video síncrono. Y aquí está la explicación de la clase de hoy, por supuesto, para que lo puedan ver en un ratito en el cual lleguen a Caguaranda. Por eso era mi preocupación. Escribí al compañero al Renan, le digo, miren cómo van Renan por el tema de las elecciones. Dicen, mire, hemos estado en mesas, hemos estado en estos temas y estamos viajando a Guarana. Entonces, para no apresurar justamente su retorno y evitar pérdida de clases, he preparado esta clase de manera virtual, está siendo grabada, la voy a subir y pueden verla cuando ustedes quieran. Entonces, estimado David, muchas gracias por conectarse. A usted, Talía, también. Voy a cerrar esta clase. La voy a también el video subir al entorno virtual para que sus compañeros la puedan utilizar. Cualquier cosa, ustedes saben, hay un decreto ejecutivo del presidente de la República. El día jueves no hay clases. Serán recuperables. Vamos a ver la autoridad de nuestra institución de educación superior de la universidad, qué es lo que dice. El día viernes tampoco, es una Semana Santa para nosotros los católicos muy importante, pero sin embargo hay que cumplir las tareas encomendadas. Entonces, les estaré viendo, si Dios quiere, el día de mañana en universidad para al menos saludarles y el día miércoles tenemos clases, ahí estaremos en el aula, como siempre, en nuestra facultad, de nuestra carrera. Muchas gracias, David. Chao, Talía. Muchas gracias, muy amables.